Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. La vida de San Alfonso es una vida muy ejemplar. Después de haber hecho éxito en su vida civil como un gran abogado, lo ha dejado todo para seguir a Cristo. Pero su seguimiento en su carrera como sacerdote no fue tan fácil. Tuvo dificultades con su padre por no querer aceptar que fuese sacerdote, con sus compañeros de su orden que había fundado y al final con sus enfermedades. ¿Quieres saber un poquito más sobre la vida de este gran santo? Quédate con nosotros y juntos lo vamos a descubrir. No te vayas y ya regresamos. San Alfonso María de Ligorio nació en 1696 en Italia. Fue un destacado teólogo, escritor y fundador de los redentoristas. Sus obras sobre moralidad y espiritualidad católica lo llevaron a ser reconocido como doctor de la Iglesia. Su devoción a la Virgen María y su enfoque en la misericordia divina influyeron en generaciones. Canonizado en 1839, su legado perdura en su vasta producción literaria dedicada a la evangelización y ayuda a los más necesitados. La vida de los santos son ejemplo a seguir. Son modelos que tenemos en nuestra Iglesia Católica que nos enseñan cómo vivir el Evangelio. La santidad es para todos. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a este su programa, El Tesoro de la Fe. Yo soy el Padre Rodolfo Prado y estoy con mucho gusto, una vez más, acompañándoles en este programa. Hoy vamos a hablar de un gran santo que tuvo muchas dificultades en su vida, pero nunca se dio por vencido. Hoy no estoy solo. Me acompaña un gran sacerdote quien está aquí conmigo para hablar de este santo de San Alfonso. Le quiero dar la más cordial bienvenida al Padre Rogelio. Padre Rogelio, bienvenido a este programa. Gracias, Padre, por la invitación y gracias también por permitirme compartir contigo este momento. También saludo con gran afecto a las personas que están siguiendo nuestro programa. Gracias, Padre. Y me imagino que son muchas las personas que nos siguen, esperando en Dios que les sea para su bien de ellos y para la salvación de sus almas. Así como estos grandes santos, Padre, nos han dado un gran ejemplo de cómo anonadarse a sí mismo y seguir el Evangelio al pie de la letra. Padre, hoy vamos a hablar de un gran santo italiano, San Alfonso María de Ligorio. ¿Dónde nació y cómo crees que fue su pequeñez cuando este niño vino al mundo? Primero nos ubicamos cerca de Nápoles, en Marianella. Encontramos a una familia real, ¿verdad? De una casta importante en esta comunidad. Y hablamos de su padre, José Ligorio, y de su madre, Ana María, ambos pudientes, ¿no?, de aquel tiempo. El 27 de septiembre de 1696 nace en esta familia el pequeño Alfonso, que desde el niño se caracterizó por su inteligencia. O sea, hablamos de un niño prodigio en la cuestión intelectual. Excelente. Un niño que quizás ya venía con un don maravilloso de Dios, pero también vemos, Padre, que él a su pequeña edad, a los días,
lo bautizaron, como también sus padres iniciaron esta carrera de él en Dios, en Cristo, dándole el primer sacramento muy pronto cuando nació. ¿Cuántos días tenía cuando San Alfonso padre fue bautizado? Dice que fueron pocos días, creo que fueron 2 días después de nacido, él fue bautizado, e incluso ahí se habla de un siervo de Dios que ahora es santo, ¿verdad? Que él toma en sus brazos a Alfonso y predice, hace una premonición diciendo, este niño va a ser obispo y va a ser una gran ayuda de Dios aquí en la tierra. Y va a vivir aproximadamente o casi 100 años. ¿No se te afigura como cuando el niño Jesús fue presentado en el templo? Lo mismo que le dijo Simeón al niño Jesús, a María y a José, y también, por supuesto, Ana, la profetisa. Se me afigura más o menos el mismo escenario que nos acabas de describir en este momento. Padre, pues él fue iniciado en la fe cristiana, en el catolicismo, el bebé San Alfonso muy pronto, pero Padre, estudiando su historia, estudiando su niñez, aunque ya lo dijimos que ya venía con esos dones, pero también desde pequeño dice la historia que tenía algún impedimento sobre su vista. Sabemos que su padre era un general, era una persona que estaba en la armada y que tenía un rango muy alto. Dicen, padre, que su padre quería que su hijo también fuese como él, que fuera un gran capitán de la armada, pero él tenía un impedimento, su visión no le ayudaba. Dicen que era muy corto de visión y que por eso no podía ser buen tirador en las armas, por lo cual, pues el papá, afligido por no seguir los pasos de él mismo, decidió que él estudiase otra carrera. ¿Qué carrera le invitó su padre a estudiar, padre? Pues la cuestión de la abogacía, ¿no? El derecho civil. Y yo creo que aquí se destaca su intelecto, o sea, la gran capacidad intelectual que Alfonso tenía, porque podemos hablar que a sus 16 años, según la historia, nos dice que ya tenía un doctorado en la cuestión del licenciado, la cuestión civil y también en la cuestión canónica, ¿no? Tuvieron que pedir una dispensa por la edad, porque no se podía ser doctor tan pequeño, ¿verdad? A los 16 años estamos hablando. 16 años, un joven que comienza a crecer, pero debido a su capacidad tan grande intelectual, logra estos títulos honoríficos, ¿no? Que ya contaba con estos 2 doctorados. ¿Sería, padre, que él hacía 2 años de escuela en uno o 3 años en uno? Porque es que él tan pequeño, a sus 16 años, ya contaba con un doctorado civil y también contaba con el derecho canónico. ¿Sería que los estudios eran más cortos en aquel tiempo o que él avanzó rápidamente para tener su doctorado? Pues su capacidad intelectual pues daba para eso y más, ¿no? O sea, podía él estudiar ambas carreras con esa facilidad, ¿verdad? Con esos dones de ciencia que el Espíritu Santo a veces derrama sobre cada uno de nosotros. Pues dicen, padre, que desde pequeño tenía muy buenos mentores. Entonces yo creo que esos mentores le iba ayudando para desarrollar su capacidad intelectual y que la supo aprovechar muy bien. Y entonces, padre, vemos que él tomó esta carrera de abogado civil, pero también un doctorado en civil y también el derecho canónico. Pero él, ¿verdad? Como abogado era demasiado exitoso. ¿Podemos hablar un poquito de cómo fue él como abogado? Después de que se termina su doctorado, se habla de que estuvo ejerciendo durante 8 años la abogacía, teniendo éxito y no perdiendo un solo juicio, ¿verdad? Porque se movía en la verdad. O sea, la verdad para él era fundamental y era lo que defendía, la verdad. Eso lo llevó que a lo largo de 8 años de ejercer este servicio o su profesión, no perdió ningún caso. En 8 años. Fue invicto en 8 años. ¿Y qué pasó, padre, entonces a los 8 años? De haber ejercido sin tener ningún caso perdido, pero ¿qué pasó entonces en su carrera? Se habla que él pierde un juicio. A los 8 años de ejercer una carrera excelente, él pierde un juicio y eso a él le costó mucho, o sea, se confrontó él ante lo que estaba defendiendo, porque al perder el juicio se da cuenta que lo que estaba defendiendo no era la verdad, era falso. Él estaba defendiendo lo falso sin saber, o sea, no lo sabía. Incluso lo llevó a perder ese juicio.
ese litigio, y esto lo lleva a él a tener una gran crisis. Pero ¿cómo supo, padre, antes de que vayas a la crisis, cómo supo él que era un caso falso? Porque según lo que los datos de la historia presentan, la persona a la que estaba defendiendo, pues no era una persona buena, o sea, ella era la culpable, era culpable. Entonces se presentaba ante el abogado como quien era la parte ofendida o la parte dañada, y era lo que San Alfonso estaba tratando de defender, o sea, defendía lo indefendible, aunque no lo sabía. ¿Cómo se puede defender con la verdad algo que es falso? Eso le pasó a este gran santo, San Alfonso María de Liguori. Vamos a continuar con su historia y cómo ejercía su derecho canónico y civil cuando regresemos después de una pausa. No te vayas y ya regresamos. Después de haber sido exitoso por 8 años y no haber perdido ningún caso civil, llega el momento en que pierde su primer caso, porque no estaba fundamentado ese caso en la verdad, sino en una mentira. Por eso lleva a San Alfonso a sentirse desilusionado, a sentirse triste por esta causa que acaba de pasar en su vida. Padre, cuando la verdad no es cierto, siempre sale a reducir lo que es. Y quizá fue lo que le pasó a San Alfonso cuando perdió su primer caso como abogado. ¿Podemos ver un poquito más ese caso y a dónde le llevó a San Alfonso a tomar decisiones radicales en su vida? Si era un hombre, un abogado exitoso durante 8 años, en los cuales no perdió ninguno, me imagino al encontrar este último caso, porque fue su último caso que él ejerció esta profesión, pues sin lugar a dudas fue un momento para él de crisis muy fuerte. Pero también se descubre que lo que estaba defendiendo pues era la mentira, ¿no? Entonces con mayor razón entra él en un proceso, pudiéramos decirlo que ahí comienza su proceso de conversión, ¿no? Y se habla que hubo un momento en el cual él tuvo que retirarse y vivió un retiro espiritual en un convento lazarista. ¿Verdad? Ahí vives un retiro espiritual, pues para ir buscando, ¿no? O sea, tratar de encontrar aquel anhelo, aquello que él estaba buscando. Y dice que otro acontecimiento, después de esta participación en este retiro, otro momento importante es el momento de su confirmación, que fue en una cuaresma de 1722. Estos 2 acontecimientos de manera especial son muy importantes para él y en su vida, porque va a marcar el inicio de su búsqueda vocacional, ¿verdad? O sea, ya no es el abogado, ahora es Alfonso que está escuchando la voz de Dios, que constantemente le estaba diciendo, abandona el mundo y entrégate a mí. Pero padre, cuando él era abogado todavía, ya lo pasaste poquito, pero él decía que no era feliz como abogado. Incluso hay escritos que están literalmente lo que él dijo, que le hablaba o le escribía a uno de sus más grandes amigos y les decía, esto no es la felicidad para mí. Nuestra profesión o nuestro oficio que estamos ejerciendo es muy, muy difícil, que lleva quizás a la mentira y quizás lleva hasta el peligro. Yo no quiero vivir esta vida que me va a llevar a ese extremo o quizás incluso, él lo menciona literalmente, llegar a una vida y a una muerte infeliz. ¿Qué cosas tan grandes dice este hombre al decirse de esa forma las cosas que está viviendo y cómo las predice? Y ahora lo que tú estás diciendo, padre, que la confirmación y este retiro, pues todo se une ahí para que él pueda tener una buena conversión y pueda escuchar esa voz interior a la que tú mencionabas. Deja el mundo y ven y sírveme a mí. Qué hermoso, padre, cuando una persona se retira, cuando una persona medita, cuando una persona se centra en sí mismo como San Alfonso y escucha la voz de Dios. ¿Qué te parece, padre, entonces ahora sí esa voz interior que escucha San Alfonso? Primero viene a ser una respuesta de este hombre de convicciones. O sea, tenía él muy bien fundamentado quién era y qué buscaba. No, buscaba la verdad. Y creyó encontrar la verdad en la cuestión del ejercicio de su profesión. Pero él se va dando cuenta que ahí no está. ¿Por qué?
porque en el momento que trata de defender lo que es mentira, entonces sus convicciones, o sea, un hombre de convicciones, y dice, por aquí no es. Entonces es cuando se viene manifestando esa voz de Dios que le está hablando y que le está diciendo, deja eso que estás haciendo y entrégate a mí. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces lleva a Alfonso a dejar este oficio y ahora a buscar una respuesta, o a dar una respuesta a Dios a esa invitación que el Señor le está haciendo. Padre, ¿tú crees que Alfonso en este momento, al perder este caso, al escuchar la voz interior que dices, ya encontró la verdad en Dios, ¿tú crees que se queda desilusionado del ser humano? ¿Se queda desilusionado de ser abogado? ¿Cuál piensas tú que fue su pensamiento interior a las cosas del mundo? Pues al contrario, o sea, en lugar de experimentar el desilusionarse de los seres humanos, lo vamos a ver más adelante. O sea, cómo él quiere contribuir para que la moralidad se viva. Entonces vamos a encontrar un poco más adelante sus escritos, o sea, que van a ir encaminados a ayudar a otros también que sean íntegros como él. Entonces, Padre, este caso de haber perdido, ¿le ayudará en su futuro para hablar un poquito más cómo debe de ser una persona recta que practique la moral? ¿Le va a ayudar este caso? ¿Qué pensamos? Claro, definitivamente. Perfecto. Pues Padre, entonces escuchamos esa voz interior y tiene este encuentro. ¿Y qué pasa con Alfonso en este momento? ¿Qué es lo que decide hacer después de que se va a vivir esta experiencia, este retiro en este oratorio? Dice que unos años después, el siguiente año, dando respuesta a esta inquietud vocacional, decide ingresar en los oratorios de San Felipe Neri. ¿Qué es un oratorio, Padre? Pues eran escuelas de formación que llevaban el estilo de San Felipe Neri. ¿Cuál es el estilo de San Felipe Neri? La educación, la formación y el acompañamiento a los más necesitados. ¿A los pobres? A los pobres. Ok. ¿Y qué más se podría ver en ese oratorio? Pues seguramente el encuentro con los otros, ¿no? El encuentro con los otros, con los necesitados, el descubrir la presencia de Dios en cada uno de ellos, eso fue lo que le fue despertando, tanto que despertó su inquietud para formarse ahí y ser sacerdote. Allí cuando entró al oratorio ¿ya llevaba la intención de ser sacerdote? Pues ya tenía la inquietud, o sea, la intención a lo mejor no, pero la inquietud estaba. ¿Verdad? La inquietud ya estaba y estaba la confirmación, ¿no? La confirmación que Dios da por medio de las personas, los formadores o las personas que lo iban acompañando en su proceso. ¿Cuándo entró al seminario, Padre? Ya decidido, voy a ser sacerdote, yo creo que es lo que Dios me está llamando a hacer. ¿A qué edad? ¿Cuándo fue que él dijo, lo dejo todo, ahora sí dejo el mundo y sigo a Dios? Pues estamos hablando de casi los 30 años. ¿Verdad? Porque si se habla de una fecha de su ordenación, que es el 21 de diciembre de 1796. Entonces después, si el retiro o el encuentro que él vivió fue en el 22, su inquietud se fue fortaleciendo en el 23, estamos hablando de aproximadamente 3 años, ¿no? Lo que estuvo en la formación, en el acompañamiento, para el 21 de diciembre confirmar ahora sí el llamado que el Señor le estaba haciendo para unirse con él por medio del sacerdocio. Cuando él decidió ser sacerdote, dice la historia, que su padre se opuso a que fuese sacerdote. ¿Cómo piensas tú que lo tomaría Alfonso o San Alfonso ya en nuestros días, cuando no tuvo el apoyo de su padre? Su padre, al observar que la respuesta que Alfonso estaba dándole al Señor era una respuesta contundente, o sea, yo quiero, y al verlo tan decidido, dice que el papá se oponía al principio, entonces le dio autorización, pero con una condición, o sea, sí permito que tú seas sacerdote, pero tú vas a estar con nosotros en casa. Para mí, Padre, esto es muy importante que recalquemos cuando la familia no te apoya. Cuando haces una decisión que es buena como San Alfonso, pero no tienes el apoyo de los padres, como San Alfonso. Para mí eso fue algo fuerte para él, que dijo, bueno, mi padre no me apoya, pero esto es lo que yo quiero. Para mí es un ejemplo grandísimo de los santos que hacen y que dicen, yo sigo a Dios y yo voy a hacer lo posible por
seguir ese llamado, esa intuición o ese llamado que siento interiormente. Pues Padre, vamos a continuar hablando de San Alfonso porque me apasiona muchísimo hablar de este hombre que tuvo tantos obstáculos, ni siquiera la aprobación de su padre, pero continúa. Y ustedes, por favor, no se vayan y vamos a continuar hablando sobre la vida de este gran santo, San Alfonso María de Liguori, cuando regresemos. Es a veces lamentable cuando un jovencito quiere seguir a Cristo en la vida sacerdotal. Y es triste cuando no tiene el apoyo de su familia, especialmente de sus padres. Ese fue el caso de Alfonso, San Alfonso, el día de hoy, que él tuvo que experimentar en su vida. Pero Padre, el padre de Alfonso no estaba de acuerdo que se hiciese sacerdote, pero muy pronto lo aceptó. ¿Cómo fue que podemos decir que su padre aceptó su vocación sacerdotal? Pues al ver la decisión, que era un hombre decidido y que sabía lo que quería. O sea, su convicción, ahí entra la convicción que lo estuvo caracterizando durante su carrera de abogado. Entonces ahora su padre, al verlo tan convencido, no le quedó de otra más que decirle, sí, pero te quiero en mi casa. O sea, te quiero que estés en casa. Y por eso en el momento de la ordenación, el 21 de diciembre de 1726, dice que él estuvo en su casa durante 3 años, en los cuales ejerció su sacerdocio en los linderos, con los últimos allá de la periferia de Nápoles, con los vagos, con los descartados, dice el Papa Francisco ahora, que podemos llamarles así. En las zonas pobres, él comenzó a ejercer su sacerdocio en estas zonas, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, después de haber estado en los juzgados, después de defender seguramente a gente importante y de ganar tantos juicios, ahora se encuentra en la periferia buscando ¿qué? La verdad. Padre, vamos a hablar 2 puntitos. ¿Por qué sería que el padre, su papá, de Alfonso, querría que se quedase en su casa? Quizá por el bienestar económico, quizá porque estuviera bien, quizá porque no fuese a pasar alguna necesidad, porque estuviera cómodo. Eso es, Padre, lo que nosotros podemos pensar, nosotros, tú y yo. ¿Qué sería? ¿Por qué la condición fue de que quedase en su casa? Primero, es importante que él era un hombre exitoso, o sea, ya era un abogado exitoso y reconocido. Entonces yo me imagino, como padres de familia, quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, si mi hijo es exitoso, ¿cómo va a renunciar a todo esto por irse a no sé dónde? Entonces el papá, de alguna manera, interpretando esta acción, podemos decir, pues quería salvaguardar la integridad de su hijo porque seguramente ya habían visto la vida de los sacerdotes, para que no todo es lujo, sino sacrificio, entrega y más por las acciones que después va a hacer Alfonso en estas periferias, con los que sufren, con los descartados, con los vagos. Entonces, para garantizarle que su hijo tuviera un lugar. Oye, Padre, yo no quiero mezclar mi vocación o mi vida con este gran santo, pero me recuerda cuando yo le dije a mi padre que quería ser sacerdote. ¿Sabes qué él me dijo? Yo no quiero que tú vivas de limosna. Y eso me dolió muchísimo. Por eso es que quizás yo quise un poquito interpretar lo que quizás el papá de Alfonso sintió en ese momento. Tú lo acabas de decir. No quieren quizás que sus hijos vivan una pobreza o no vivan en la miseria. Pero aquí el otro punto, Padre. ¿Por qué él se va a vivir, a servir a los más pobres, a los pordioseros, a los que no tenían casa, a los más marginados de aquel tiempo, de aquel reino de su casa? Pues porque ahí estaba lo que estaba buscando, ¿no? Jesús ya lo había dicho, lo que hagan con los más insignificantes lo harán conmigo. Entonces ahí encontró la verdad.
en servir a los más pobres. En realidad, Padre, a eso vino Jesús, a servir a los más pobres. Y vemos aquí este gran ejemplo de San Alfonso, que fue a donde se fue a servir. ¿Qué pasó, Padre, después de estos 3 años de haber servido a los más pobres y marginados? Después de esos 3 años sale de su casa y se dedica como capellán de los misioneros que van a China, ¿no? Entonces, pues va creciendo en su vivencia sacerdotal, en este aspecto de acompañar a los misioneros. Me imagino que en muchas ocasiones escuchó las experiencias y eso le servía para preparar sus sermones, porque era un hombre inteligente. Y también se hizo famoso por sus homilías, porque era un hombre preparado. Y decía que para poder dar a conocer la palabra del Señor no basta con ser inteligente, sino cuando nosotros expresamos o inspirados por el Espíritu nos preparamos y preparamos nuestra homilía, decía, yo quiero que hasta la persona que desconoce totalmente las cosas de Dios me entienda. Entonces ese esfuerzo por aterrizar la palabra de Dios en la vida cotidiana, él lo vivió. Debido a esto, fue invitado por un obispo a dar unos ejercicios espirituales, ¿verdad? Este obispo va a ser clave en su vida, Monseñor Falcoya, que va a ser junto con él, que a los 36 años de edad, Alfonso van a fundar, ¿verdad? Esta congregación del Santísimo Redentor, o los redentoristas que los conocemos hasta la actualidad. Sí, Padre. Yo veo también aquí, ¿verdad?, lo que dice la historia. Hablabas tú de las homilías y los sermones. Dicen que Alfonso, entonces sacerdote, hizo regresar muchísimas almas a Dios, especialmente aquellas almas o aquellas personas que ya habían dejado la fe, que ya habían dejado la práctica del catolicismo. Entonces, qué hermoso saber, ¿verdad?, que sus palabras tenían poder de convencer y de decir, voy a regresar a mi iglesia. ¿Qué pasó, Padre, cuando él fundó esta congregación de los redentoristas? Pues funda la congregación, que no fue nada fácil, ¿verdad? Porque después va a haber divisiones y propiamente la congregación que estaban fundando, pues se desintegra. ¿Por qué, ¿no? Padre? ¿Por qué se desintegra? Por divisiones, por intereses, por cuestiones que solamente ellos supieron, ¿verdad? Y que la historia solamente nos menciona que se separaron. Pero vamos a hablar de Alfonso, San Alfonso. ¿Tú crees que en este momento, cuando hace él una congregación, luego se separa, hay problemas? ¿Tú crees que él estaba feliz, estaba contento? ¿Cómo podemos imaginarnos a Alfonso en este momento? Siguió buscando porque era lo que quería y sabía que esta institución iba a ayudar a acercar a los hombres a Dios. Por eso va buscando medios para no dejar de lado lo que ya habían iniciado. Por eso después nos dice que hizo unas misiones en Nápoles, y el obispo con el cual habían fundado, Monseñor Falcoya, muere. Dicen que Alfonso aparece nuevamente y redacta las constituciones, ya ahora sí de una congregación que le da un orden. Era un hombre ordenado, era un hombre que conocía el derecho. Entonces redacta las constituciones de la congregación, ¿verdad? Tanto que el Papa Benedicto XIV va a aprobar esta congregación. Padre, vamos rápido, ¿cómo fue los finales años de Alfonso o San Alfonso el día de hoy? Sus finales años, sus últimos días aquí en la tierra. Primero, pues lo hicieron obispo, ¿verdad? Yo creo que ese dato es muy importante. A los 60 años lo hacen obispo. Y él rehusó. Así, él no quería. Entonces, al hacerlo obispo, supone sus resistencias, pero pues es consagrado, ¿verdad? Lo consagran obispo y lo nombran obispo de una diócesis pequeña, ¿verdad? Santa Ágata. Entonces, él observa la calidad moral de sus sacerdotes. Entonces, comienza a exigir, ¿verdad? Por eso esto llevó consigo que se ganara enemistades entre el mismo clero, entre su mismo clero, Padre, tanto que fue rechazado en muchas ocasiones. Aquí sería la clave de cuando hablamos del caso moral. Ahora, ¿cómo los sacerdotes tienen que predicar moralmente? Así es. Incluso hay una anécdota, dice que él criticaba mucho porque la gente se quejaba que había sacerdotes que celebraban la Eucaristía en 15 minutos. Entonces, para eso a él le parecía escandaloso. ¿Cómo es posible que el sacrificio de Jesucristo sea fugaz? Dijo, esto es escandaloso incluso para los que no creen. Padre, sabemos que fue un gran escritor. Rápidamente, ¿qué escribió, Padre?
Primero, una de sus obras importantes fue la cuestión de la moral, por eso es patrono de la teología moral, ¿verdad? 2 tomos importantes que van a ir guiando cómo tiene que ser la vida moral de un sacerdote. También encontramos uno de sus escritos famosos, es en la defensa de la Virgen María. Había una corriente, los jansenistas, que estaban diciendo que la devoción a la Virgen María era una superstición. Entonces él escribe un libro, Las Glorias de María, en los cuales defiende a la Virgen María, pero con hechos y con la inteligencia que lo caracterizaba. San Alfonso murió con muchas enfermedades, ciego, cojo y sin poder oír. Esto le causó mucha pesar y muchas cosas en su vida que ya no podía funcionar. Dice la historia que cuando San Alfonso murió, ya ni siquiera tenía aspecto de persona, pero murió. ¿Cuándo murió, padre, este gran santo? Murió en la noche del 31 de julio, del 1 de agosto, a sus 91 años, en 1787. Padre, te quiero agradecer infinitamente por haberme acompañado en este programa. Gracias por tu sacerdocio, Padre. Gracias por estar aquí y gracias por acompañarme en este programa. Al contrario, gracias por la invitación y ojalá que esto abone para que veamos que la santidad se puede alcanzar. La santidad no es fácil, pero sí se puede para aquellos que quieren luchar por ello. Ese fue el caso de San Alfonso. A ustedes por acompañarnos, que Dios me los bendiga y los santos les acompañen. Y reciban la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y un servidor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.